10 Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la Semana Santa del año 2000, una jovencita irlandesa fue invitada, junto con un grupo de jóvenes, a pasar la Semana Santa en España. Tenía tan solo 17 años. Y ella pensaba que, pues, iría a España de fiesta, a tomar un poco el sol, a la playa. Esta jovencita se llamaba Clare Crockett, seguramente te suena. Ya sabes para dónde voy. Vivía uno de esos años en los que ella misma cuenta que tenía muchos afanes, muy humanos. Quería acariciar y alcanzar el sueño de llegar a ser una estrella de cine mundial, lo decía ella, y estaba trabajando para conseguirlo. Pero bueno, se fue a España y en esos primeros días del encuentro, efectivamente, pues pasó tomando el sol, de fiesta. Pero el Viernes Santo alguien le dijo: Claire, hoy sí tienes que entrar en la capilla, hoy es Viernes Santo. Y entonces ella cuenta que entró en la capilla, pero se quedó en el último banco. Durante la liturgia de ese día, del Viernes Santo, todos los cristianos nos acercamos a venerar la cruz. Y entonces ella, pues, como para no desairar a las personas con las que había viajado y con las personas que la habían recibido bien, pues se acercó al crucificado para ponerse delante de él. Y cuenta ella que en su alma pues hubo una conversión. Inmediatamente se fue otra vez hacia atrás y después de esa ceremonia del Viernes Santo pues fueron a buscarla y la encontraron dentro de la capilla llorando. Claire, ¿qué te pasa? Y ella dijo: Él murió por mí, me ama, porque nadie me había dicho esto antes. Así nació en Claire, esa jovencita, pues una inquietud de ser buena hija de Dios. Por lo menos en ese momento de ser consciente de que había un Dios que se había hecho hombre y que había muerto por ella. Bueno, regresa a Irlanda y sigue participando en obras como actriz secundaria en algunas películas, pero vivía mal. Ella misma cuenta que vivía en pecado, que incluso se entregaba a la bebida, que fumaba mucho, incluso drogas, tenía un novio, bueno, en fin, tenía una vida poquito pues light, por decirlo de alguna manera. Pero el Señor insistía en perseguirla. Y una noche de fiesta se excedió de nuevo con el alcohol y cuando estaba pues muy mal, experimentó que Jesús le decía: ¿por qué sigues hiriéndome? ¿Por qué sigues hiriéndome? Ella pues se volteó a ver si había alguien, no había nadie, y experimentó un vacío muy grande y comprendió que su vida no tenía ningún sentido. No tenía ningún sentido. Pues el 11 de agosto del 2001 entregó su vida a Dios como candidata de las siervas del hogar de la madre y se convirtió en una monja muy conocida, en una monja muy jovencita que atrajo después a muchísimos jóvenes, la hermana Clare Crockett, o Crockett, no sé cómo se dice. En todo caso, esta historia de la hermana Clare me recuerda la historia que cuenta hoy la primera lectura de la misa. Se trata de un tal
Saulo. Cuenta él mismo que ya había tenido las cartas para ir a las sinagogas de Damasco, con la autorización para traer encadenados a Jerusalén a los discípulos del Señor. Pero mientras caminaba, cuando ya se acercaba a Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es como esa voz también que escuchó la hermana Claire. ¿Por qué me sigues hiriendo? Pues lo mismo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo él: ¿quién eres, Señor? Respondió: soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. La conversión de San Pablo, la llamada de San Pablo, la vocación de San Pablo, como la quieras llamar, hoy se nos narra en la primera lectura de la misa. Y lo que verdaderamente cambia la vida de una persona es el encuentro personal con Jesucristo, vivo. Así como le pasó a Juan y Andrés, que pasaron toda una tarde con Jesús. Luego Simón, a quien el Señor le cambió inmediatamente el nombre. Cefas, el encuentro con la samaritana en el pozo de Sicar. El leproso, que vuelve a dar gracias por haber sido curado. Encuentros personales. La mujer enferma que se cura tocando la orla de la túnica de su manto. Encuentros decisivos que nos deben llevar también a nosotros, cristianos, a no perder nunca el recuerdo de ese primer contacto con Jesús. Y el Señor hay veces permite que esos encuentros sean con personajes muy alejados de la iglesia y muy alejados de la fe y muy alejados de Jesucristo. Quizá incluso con algunas personas que ni conocen a Jesús. Bueno, algunos de esos milagros se les pueden llamar milagros a lo San Pablo. Pero en el común de los mortales esas conversiones serán más sencillas, pero serán encuentros verdaderos con Jesucristo. Cuenta los Hechos de los Apóstoles que San Pablo pues tiene que ir a Damasco. Levántate, le dice esa voz, Jesús, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero nadie veía, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Yo me quiero imaginar, bueno, no puedo imaginarlo, cómo sería aquello, pero 3 días en silencio, ayunando, ciego. ¿En qué pensaría Saulo? Intuiría que Dios le iba a pedir algo, que el Señor lo quería como instrumento. Él seguía siendo la misma persona, con el mismo carácter impetuoso. De hecho, el Señor despierta una noche a Ananías, que era un siervo, un discípulo del Señor, y le dice: levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías le contestó: Señor, he oído a muchos hablar de este individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dice: no, pues anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí. Instrumento elegido por mí. El Señor quería a Saulo como instrumento suyo. Sí, con la misma personalidad, con el mismo carácter impetuoso. El Señor también nos ha buscado a nosotros como instrumentos. A la hermana Claire le pidió una vocación bellísima, se dedicó a los jóvenes, estuvo en varios países. Desafortunadamente murió en un terremoto en Ecuador, murió en Ecuador. Bueno, pero ha dejado un legado hermoso
para esta comunidad religiosa. Se conoce mucho su vida, se conocen imágenes suyas, videos, fotografías. La hermana Claire sintió ese llamado de Jesucristo, también a ser instrumento, así como Saulo, así como San Pablo. El Señor también nos quiere buscar a nosotros como instrumentos. Pero se nos plantea la necesidad primero de una conversión, de un deseo de renovarnos, de ser dóciles a las mociones del Espíritu Santo. Cada santo es un proyecto de Dios para llevar el Evangelio a su propio tiempo. Me llamó poderosamente esta frase. Bueno, Señor, ya se acabó el tiempo, nosotros seguimos en oración y comprobamos que efectivamente lo que verdaderamente cambia la vida es un encuentro personal contigo. Te pedimos estos encuentros para nosotros y para muchas personas que todavía no te conocen, ni te quieren, ni te siguen. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.